pienso y luego existo, pero pues, o sea, ¿cómo así? Si uno no lo piensa, ¿no existe? O si no pienso, yo dejo de existir, porque algunas veces uno no piensa cosas, pero eso no significa que uno deje de existir. Y toda esa gente que hace contenido basura, ¿significa que esa gente no existe? Porque igualmente, pues seguramente no piensan, algunas veces. O bueno, no sé. Igual uno existe y luego piensa, ¿no? O no sé, ¿usted cómo lo ve, compadre? Porque ¿qué más está leyendo? Espere. No, pues es así como, o sea, estoy pensando así como acerca del problema de la conciencia. ¿Qué carajos es la conciencia? Ok, ¿nos vamos a poner densos hoy? Sí. De hecho, hoy comenzamos. De hecho, con el tema de la conciencia, entre pienso y luego existe, se me viene a la cabeza Descartes. Sí. En la película La Matrix. Y se basa en que los seres humanos realmente no podemos dar cuenta de que realmente estamos en una máquina viviendo nuestras vidas. Es decir, que tenemos nuestra vida virtual. O, por ejemplo, el velo de Maya. El velo de Maya es como la misma teoría, pero de los Vedas, de la religión. Eso es como, de la filosofía de la India. Eso es como el experimento mental, como del cerebro en una cubeta, más que todo lo de la Matrix, ¿no? Porque lo de Maya es otra cosa. En Descartes es como si nuestro cerebro estuviera en una cubeta, y fuera estimulado y nosotros, digamos, nuestras manos nos hicieran ver cosas, y por el otro lado el velo de Maya también son como unos limitantes que se le pone a la hora de que el ser humano como que tiene conciencia de la realidad, como que tiene unos... como... Sí, ¿cómo se llamaría esto de los caballos? Sí, lo que le ponen los caballos para que puedan llegar a ver hacia adelante. No sé cómo se llama eso en específico, pero... Exactamente, pero como que le da forma y también lo limita. Significaría entonces que la conciencia sí está como limitada, pero no necesariamente tiene que ser al pensamiento, ¿no? Pero ¿se acuerda la vez pasada hablamos de posverdad? Creo que tiene más que ver con eso. Sí, como cómo es posible que haya una inteligencia más grande, unos limitantes más grandes, como en la Matrix las máquinas, que condicionan la conciencia del ser humano. Y nosotros digamos, oh, eso es real. Es diferente entre real y consciente. Es que ahí yo ya me comienzo como a abrir así como, porque comienzo a pensar entonces, pues bueno, ya la problemática no solamente es que es la conciencia, sino que qué significa ser consciente, o si puede llegar a existir conciencia por fuera del pensamiento o del cuerpo. ¿Será que todo lo que vemos es lo que hay y ya, y la conciencia está como por fuera de ello? ¿O será que hay realidades de cosas, por más que no haya gente que sea consciente de esas realidades? Pero si usted no lo escucha y pasó muy lejos, y usted no es consciente de ello, por lo tanto no existió. Sí, como lo del árbol. Lo del árbol. Bueno, espérese. Buenas, hola a todo el mundo. ¿Cómo están hoy? Bienvenidos de regreso, esta vez a la segunda temporada de Patéticos. Vamos a estar trayéndoles el día de hoy un genial episodio, trayéndoles algunos ejemplos y reflexiones sobre qué es la conciencia, sobre todo por qué es un problema, ¿sí? Tal cual usted como lo estaba leyendo, se lo estaba... No, pues es que sí, lo que queremos hablar es acerca del problema de la conciencia. Y nosotros lo ponemos como, pues, ¿por qué la conciencia es un problema? Perdón. Porque es que en verdad ese problema siempre ha hecho parte como del pensamiento, no sé. Por ejemplo, yo tengo la tesis, si ustedes por allá me refutarán, el mayor problema de la conciencia es que nunca podemos terminar de hablar de ella. Si nunca terminamos de cerrar y terminar de dar la última conclusión de qué es la conciencia, es como que, ok, está más o menos consciente o es más o menos. Como que la podemos señalar y la intuimos porque la tenemos, pero es inagotable, es muy grande. O sea, como que podemos llegar a hablar de ella solamente porque pues la tenemos, porque claramente la tenemos. Es que es demasiado grande. Pero no podemos llegar como a definir, listo, entonces la conciencia es, pues, o sea, propiamente no se puede llegar a hacer una definición completa de la conciencia, sino como asunciones. Pero las podemos señalar, sí, como indicaciones, como ideas, pero definirla por completo, no. Sí, es que el problema para mí es que, pues, o sea, porque mucha gente lo puede llegar a coger como algo intuitivo, ¿no? Porque igualmente la palabra conciencia es una palabra que refiere como a percepción inmediata, como a estar ahí, sí. Como a, tú eres el actor. Pero también es algo muy interior, más que personal, es muy interior, pareciera que es como si algo dentro de nosotros viera. También ahí vuelvo a pensar en Descartes, como que la conciencia está dentro, o en los hombres de negro. Había un ser humano que tenía, realmente era un alien, que tenía un alien adentro. Sí, es que, o sea, ahí, entre todas las cosas en las que uno puede llegar a pensar, es que pues también es como, entre los fenómenos mentales que nosotros tenemos, la subjetividad es uno que es bien específico y extraño, por eso es que no sabemos, o sea, la conciencia ¿de dónde sale? ¿Será que sale del cerebro? ¿Será que es una ilusión del cerebro? ¿Será que está por fuera del cuerpo? ¿Será que hace parte del cuerpo? ¿Será que, no sé, hace parte de la fe? Ok, pero
pasemos un poquito más de hacernos tantas preguntas sobre la conciencia, abordemos ahí unos casos bien puntuales. Bueno, sí, yo me acuerdo que antiguamente los griegos abordaron mucho el tema del alma, y por griegos me estoy refiriendo a 300 antes de Cristo, la época clásica de la filosofía. El problema exactamente sobre el alma y cómo el alma, que sí tiene que ver como con la conciencia, están todos los seres, o todos los seres humanos creados por Dios, por Papi Zeus. Y él, al crearnos a nosotros, pues como que nos infunde un fuego, esta conciencia, este Prometeo, ¿sí? Que nos da el fuego del intelecto, pero sigue siendo un complique, porque también hay muchas definiciones sobre qué es incluso la misma alma, que era como la abordaban, que era una mezcla. Me acuerdo que en Aristóteles, por lo menos, además de Platón, creían la inmortalidad del alma. Por ejemplo, Aristóteles tenía una triple categoría, ¿sí? Que era el alma vegetativa, la de las plantas. Sí, que simplemente crecen, como que es una conciencia solamente muscular. Pero es una es un tipo de conciencia vegetal que se dirige hacia lo natural. Luego vendría la sensitivo racional, ¿sí? Que es, sensitivo emocional, pasional. Sí, que es la que siente, que es mucho más la de los animales. Ahí nos metemos también nosotros, que somos capaces de sentir, tener emociones. Mira qué bonito que para Aristóteles también los animales sí tendrían emociones. No, claro, ellos tienen cierto tipo de conciencia, claro. Es una conciencia distinta a la del ser humano, pero es una conciencia. Y lo que yo voy a sostener, yo creo que el problema es de grado. Ahí pero vamos, eso ya viene adelante. Y el alma racional, que ya es exclusiva de los seres humanos, que es como una capacidad, que ya sería como la inteligencia, parecida a esa capacidad que tiene la inteligencia. Que pues, bueno, es que en Aristóteles... Bueno, no todo el mundo es tan inteligente. Pero... En Aristóteles tampoco se ve así como la distinción tan fuerte como de la razón por fuera de la capacidad humana. Porque pues, o sea, y yo lo hablo es porque pues en Platón, si bien claramente la razón es una facultad del alma humana, pero pues es una facultad del alma cuando está dentro de un cuerpo humano, ¿sí? Pero también hace parte es una facultad del alma por fuera del cuerpo humano. O sea, sí, la conciencia y la razón están por fuera de nuestro entendimiento y de nuestra percepción, pero nosotros la tenemos es porque somos lo que somos. Somos este ser animal que tiene un alma. Que puede percibir, puede sentir, puede... Pues en Aristóteles no están así, ¿no? Porque es que eso se me hace como muy religioso, hasta religioso, ¿sí? Si bien no es religioso, claramente. Pero tiene que ver. Pero si bien claramente por ejemplo, con Platón sí está el tema. Mis profesores dirán como, no es religioso. Sí es religioso. Por ejemplo, Platón sí es un tema más que de religiosidad, de teología, de que el alma pues estaba en algún momento era anterior al cuerpo y le llegaba al cuerpo. O sea, pareciera que el cuerpo es el accidente de algún alma. Como que, por accidente llegué a este cuerpo. ¿Y reencarné? Sí, que tampoco. Sí, que esa es la de Platón. No, ha variado un poco, pero sí ya se problematizaba mucho este tema de la conciencia y mire que sí tienen connotaciones divinas. Sí tiene que... Y yo creo que divinas es por el tema, es que es inagotable, es que es muy grande definirlo. O sea, la conciencia no puede llegar a ser parte como un sistema unificado porque entonces la persona es una, no sé, o sería una ciencia increíble que resolvió un problema de siglos y siglos. ¿La psicología? Que ninguna no. El psicologismo del cual tanto atacaba Husserl. ¿Qué es eso? Todo tiene una reducción para poderse llegar a entender como un fenómeno mental. El psicologismo es aquella corriente que intenta explicar toda la funcionalidad a partir de lo psicológico. Que claro, es como eso es de los papas de la fenomenología. Y además eso es una falacia también, porque pues explicarlo todo desde un punto también está como muy pretencioso, ¿no? Como muy... algo que me parece importante que tenemos que hacer antes de empezar, porque pues ya desde ahora les digo, no vamos a llegar a ninguna respuesta. El problema de la conciencia no se va a resolver con nosotros acá. Eso todo el mundo todos los filósofos, los físicos, teólogos, los biólogos, los teólogos, o sea, todo el mundo está intentando buscar como ¿por qué carajos? Descartes, por ejemplo, pensaba que el alma se encontraba en alguna parte del cerebro cercano a la pituitaria. Y hoy por hoy con escáneres y resonancias magnéticas nos damos cuenta que realmente nuestros procesos mentales son mucho más amplios. Ni siquiera se reduce el cerebro. Entonces, si piensan buscar, puede que lleguemos a varias respuestas. Puede que les llegue a sonar algo de todo lo que podamos llegarles a mostrar, que no va a ser todo. Y espero que ustedes digan, uy, esto como que ahí puede estar. Y búsquenlo. O sea, no es una respuesta completa. Pero el punto es que yo, antes de comenzar a hacer esto, me parece que toca hacer una distinción importante, como para que podamos llegar a coger los niveles, como desde ahora comenzar a hacer los niveles. Nosotros tenemos fenómenos mentales. Sí. O sea, la mente es un fenómeno, el cerebro es un fenómeno, y entre esos fenómenos mentales hay varias cosas que yo quiero llegar a hacer la distinción, para que podamos llegar a coger la conciencia. Mentales no significa que sean irreales. Mentales significa que le pasa un espacio a la mente. Sí, pues a la mente. O a la persona. Al espacio, que es la mente, que es
como el punto de referencia de percepción de algo vivo que tiene cerebro y desarrollado, que piensa, no sé cómo. Sí, porque pues, o sea, uno también puede llegar a hablar pues sí, los animales tienen fenómenos, o sea, si hay mente, hay vivencia, hay algo vivo, hay algo vivo. Pero que puede llegar a tener algo desarrollado para pensar, ¿no? Por ejemplo, hay tipos de memoria, ¿sí? Como hay tipos de inteligencias. Pongamos un gusano, como por ejemplo. Un gusano, yo creo que tiene memoria muscular hasta cierto sentido, tiene memoria genética, pero inteligencia es una categoría que sí es muy humana, porque son nuestras capacidades, lo consideramos, son las más inteligentes, aunque hayan otras que... Es que a mí me parece que la inteligencia es más evolucionista, es porque refiere a un sistema desarrollado, como un cerebro desarrollado. Lógica, creatividad, capacidad de juicio. Ajá, entonces inteligencia tienen muchos animales. Por eso es bien diferente a lo que podemos llamar ahí memoria. Memoria es la capacidad de almacenar información, inteligencia es la capacidad de resolver problemas. O sea, el espacio en el que pueden llegar a ocurrir estas facultades cognitivas, yo le digo fenómenos mentales, es por la manera en la que yo hablo, pero si son como la cognición tiene facultades y adentro de esas facultades la conciencia es una de ellas, pero hay más facultades, no solamente la conciencia. Como usted ya dijo, la memoria, la inteligencia, la mente, porque la mente es como el espacio, pero también es un espacio en el que todo se une, ¿no? O sea, también ocurre algo en ese espacio. Se generan los recuerdos. Ajá, además. Sí, como que se llegan todos los estímulos que sería esto sensitivo, se condensan, se les agrega emocionalidad y empieza a formar un discurso, que es la otra forma de ver conciencia, como algo que le da coherencia a lo que yo soy, como que empieza a unir todo. Se ve a sí mismo en un entorno, me veo a mí mismo con imágenes de mi familia, ¿sí? con esto, donde ya mi inteligencia, mi mente y mi memoria se funden. En la mente también está la imaginación, que es otro tipo de facultad cognitiva, está también las emociones, que es otro tipo de facultad de la cognición. La vaina es que en la mente todo se reúne, ¿sí? O sea, la mente es como el espacio en el que todas esas facultades se reúnen, pero hay muchas. Está la mente, está la memoria, está la imaginación. Pienso la mente, la conciencia, porque aquí me empiezo a mezclar entre esos dos en cuanto está el momento presente. ¿Sí? En el presente pasa la mente, o sea, yo tengo pensamientos ahorita que me están pasando, emociones, ¿sí? Y cuando la mente queda empezado, como decir, pensé, pues ya no está pasando. La conciencia también habla de un presente que se actualiza y queda como recuerdos. ¿Sí? Lo que como recuerdos son funciones que hice antes con mi mente. ¿Sí? Darle significado a cosas, lecturas, ¿sí? Pero la conciencia como tal es ver esa relación entre mi yo consciente con todo ese pasado. ¿Sí? Sí. Creería yo para empezar a problematizar. Si es que, bueno, aquí lo bueno es que ya hicimos una diferenciación. Y es que estamos hablando de varias cosas y todas son distintas, ¿no? Porque la imaginación es distinta al razonamiento, si bien se pueden llegar a yuxtaponer y una persona que imagina tiene que tener razón. Ajá, o sea, hay varias cosas, pero cada una de esas cosas es distinta. Y entre todas, entre la mente, entre la memoria, entre la conciencia, entre la imaginación, entre todo eso, está también la conciencia. Que la conciencia referiría propiamente a que la palabra, o sea, como palabra, y como si uno lo busca así en la RAE, en el diccionario si quieren, es la capacidad, o sea, van a encontrar algo que les dice y es como la capacidad de experimentación del entorno, de las emociones, de los pensamientos. De hecho, he pensado una cosa también ahí como para traer. Actualmente se está intentando abordar, porque este tema de la conciencia, lejos de terminar, más ciencias se han intentado meter más. Sí, ciencias, tanto. Desde la ciencia ficción y la IA, todo se abre más aún. Por ejemplo, las inteligencias artificiales nos ponen en la cosa de, pues, son conciencias, porque yo creo que se nos acercan a lo que entendemos por mente, un espacio donde está pasando un montón de información y está asimilando información. Sí, pero no se ve a sí misma relacionada con lo que ella hizo. ¿Sí? No es una reflexión sobre sí misma y su entorno. Eso de pronto es por lo que decimos que le falta un tema de conciencia a las IAs. Uy, no, pero son inteligencias. Sí, es que claramente no va a tener ¿cómo se llama eso? Cuando uno se mira hacia adentro a sí mismo, la introspección que tiene la conciencia y la subjetividad humana. Pero no significa por ello que no sea conciencia para mí. O sea, hay algún tipo de conciencia ahí. Ahí ya estoy de acuerdo. Ahí están los niveles. Tiene cualidades de ser una conciencia, pero fallaría ahí. Lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Por ejemplo, desde la informática, o sea, y la robótica también, todas las inteligencias artificiales tienen un hardware y un software. Sí, una parte dura, que es con la que reciben información. Si, por ejemplo, nuestro celular tiene los micrófonos, los altavoces, la cámara, los inputs, donde entra información, y tiene diferentes outputs y conexiones. ¿Sí? En medio del input y el output, ¿sí? Está todo el software, que es la parte digital,
que hace todos sus procesamientos. Y bueno, está lo que yo le proponía la otra vez, ¿cómo se llamaba? Una parte del hardware que es el firmware. El firmware. Que es como el que controla es la como huella la manera de la, en la que... la huella del software, la huella de la conciencia. Como nosotros es el sistema nervioso. El caso. Las IAs no tienen inputs. Nosotros somos los inputs. Es que ahí es donde está. Es que solo con eso yo ya digo que entonces eso no es una conciencia, porque necesita el input humano. Necesita que uno le diga. Porque claro, hay gente que puede llegar a decir, no, pero es que tiene conciencia, claro, porque puede llegar a ser un Rembrandt. Pero es como, pero no puede. O sea, si una persona no le dice que haga el Rembrandt, no lo va a hacer. Y además, si no hubiese existido Rembrandt, pues más importante aún, no tendría la puede cognición. Crear nada al vacío. De hecho, es como. ¿No? Es como, yo creo que las inteligencias artificiales son una expansión incluso de nuestra misma conciencia, más que conciencias per se. Por eso se parece, pues se tienen que parecer, si no, no tendríamos también una relación, sí, con las inteligencias artificiales. Ahí nos comenzamos, de hecho... Su conciencia se parece a la nuestra. Ahí nos comenzamos como a acercar y comenzamos como a rozar un poquito, porque pues no hay un consenso acerca de lo que es la conciencia, claro. Porque pues igualmente es un fenómeno que es raro, o sea, no sabemos por qué tenemos experiencias subjetivas. No, y en la biología es más problemática aún. Pero ahí nosotros estamos comenzando a acercarnos un poquito la percepción subjetiva o la manera en la que un ser vivo o ser pensante percibe las cosas, como que muchas de estas corrientes llevan a que como que hay ese punto de parecido, ¿no? Que es como que la conciencia tiene que ser, como en inglés, un awareness, un estar presente, un estar presente, no solamente percibir, sino dejarse afectar y también comprender la afectación y saber que uno está siendo afectado. No, pero digamos, el awareness lo entiendo más como la acción-reacción, que sí es muy de los animales. Por ejemplo, una persona borracha. ¿Sí? Una persona borracha no está consciente. Bueno, borracha, bien borracho, o sea, ya está desde cierto grado de intoxicación. Ah, bueno, ok, no. Sí, que ya la persona literalmente se queda dormida, no coordina bien, tiene los ojos de pronto oídos. Sí, que no escucha, reacciona lento. Ahí es donde decimos que se pierde un poquito la conciencia. La awareness es esta capacidad sencilla de dolor, de reaccionar frente al dolor, ¿sí? De reaccionar frente a cualquier tipo de estímulo, frente a la luz, ¿sí? Frente al lenguaje, frente a sonidos. Percepción, uno podría decir. Iría para percepción inmediata, perdón. Percepción inmediata, exactamente. Si algo está pasando, yo soy consciente de que eso está pasando, porque me está pasando ahí. ¿Sí? Obvio. Ahí es donde dudamos si las plantas lo tienen. Porque no pueden llegarse a representar, no pueden llegar a mostrar como tan notable como cualquier tipo de animal o cualquier cosa. Los animales sí tienen como su relación con el entorno, ¿sí? Aunque sabemos es que directa, las plantas sí se dejan afectar por algunos estímulos como el sol, sí, el agua. Sí, es que ahí siempre podemos llegar a entrar a escalar. Eso es un nivel de conciencia. Ahí hay un nivel de conciencia en las plantas, pero pues entonces por ahora no queremos hablar de niveles de conciencia. A los hippies esto les va a gustar. Sí, yo como que, estamos así como ya haciendo la diferenciación de las vainas cognitivas del cerebro y bla, bla, bla. Y mientras estamos hablando, yo quería llegar a que entonces hay como que de pronto un punto en el que si bien no estamos todos de acuerdo, como que es un punto que como que roza todas las percepciones, como que roza todas las posibles definiciones, que es que sí, la conciencia tiene que llegar a ser como conciencia de algo. Y ahí se me sale el fenómeno luego. Es que así, la conciencia no existe sola, sino que es conciencia de algo, para Husserl. Entonces, para mí es eso, la conciencia tiene que ser conciencia de algo. De hecho, recuerdo un capítulo de South Park que Kyle hace es el capítulo de la de los dientes, que hay como una mafia y bla, bla. Y en un momento, pues, que Kyle está teniendo una crisis existencial, un video, y el man al final comienza a decir como, ay, al fin lo entiendo, significa que nosotros somos como, o sea, la conciencia colectiva y la nuestra, como que se crea a partir que nosotros somos un actor, cada uno de nosotros somos actores en una gran obra que se presenta en la existencia o en el mundo o en las comunidades en las que vivimos. Entonces, pues nosotros, ahí es donde nosotros ya somos conscientes o somos pensamiento. Como cuando nosotros nos damos cuenta que hacemos parte de eso, de esa obra. La percepción, la vivencia. El involucramiento, el estar presente. El estar. Por fuera del awareness, entonces estaría consciousness, la conciencia. Pero la conciencia la veo, exactamente, pero la veo como el estar afuera. Que se asume, ya no es como un estado hacia adentro, y por eso es que la conciencia también es como quisquillosa. Porque si el borracho se está perdiendo sus funciones primeras, lo pongo como un ejemplo vago, otros niveles de conciencia, ¿sí? Y no solamente estar alerta, sino de una conciencia ya se ve a sí mismo reflejado
Es verse a sí mismo reflejado en un contexto, en una historia, en un parche de amigos, En el tiempo. en un bar, sí, en un tiempo presente. Es como, ok, yo estoy aquí en un bar, mis roles son estos, pueden ser estos, vengo vestido de esta forma. Sí, cosa que, por ejemplo, los niños chiquitos no lo tienen. Bueno, pero eso viene más adelante. Es que sí vamos a hablar de niveles de conciencia, pero pues los niveles de conciencia. Primero como que comencemos entonces a... No, pero yo creo que ya hemos ido perfilando aquí. Hemos ido perfilando. Conciencia, que como cogiéndolo por los bordes, como que la conciencia. Por ejemplo, la filosofía, no solamente históricamente, la filosofía occidental se ha intentado como agarrar de diferentes lados para ver esto. No sé si, por ejemplo, usted quisiera rescatar alguno. Pues es que el que yo más rescato siempre es el de la fenomenología. Como Husserl. Porque, pues, o sea, no tiene que ser propiamente con Husserl. Yo siempre hablo de Husserl porque es el papá de la fenomenología. Pero, pues, no sé, Jean-Luc Marion también me gusta mucho. Jean-Luc Nancy también me gusta mucho. La fenomenología es como amplia. Hegel hasta ciertos puntos. De hecho, también encanta y cierto tipo fenomenológico en la manera en la que él entiende la conciencia trascendental, que ya, pues, quiero hablar de eso ahorita, pero en un rato. Pero la fenomenología es lo que yo rescato. Porque, pues, sí, fenomenología... O sea... Sí, en la fenomenología se hace la diferenciación de la conciencia y la conciencia fenomenológica, que es como nosotros podemos llegar a ser conscientes de que estamos vivos y que tenemos facultades cognitivas, etcétera, pero la conciencia fenomenológica ya es como, listo, entonces yo estoy acá viendo hacia el horizonte y veo que el sol sale. Entonces en esa conciencia fenomenológica se me presenta algo de frente, porque no lo puedo negar porque se me está presentando de frente. Y lo que me importa es ese momento consciente y de vivencia inmediata que yo estoy teniendo. Por eso es que en la fenomenología, entonces, en el texto este de la Tierra no gira, Husserl puede decir que la Tierra no gira, porque nosotros no somos conscientes del momento rotatorio de la Tierra, nosotros somos conscientes que la Luna hace así. Y entonces la Luna para nosotros sale y se esconde. Nosotros no sabemos que está a cierta velocidad. Podemos saberlo por el conocimiento científico, pero no. La conciencia fenomenológica. No es intuitivo. No es intuitivo porque no es conciencia. La conciencia pura es la conciencia fenomenológica. La conciencia bruta. Así, tan. Y la cosa que mucha gente podría llegar a decir que no, porque también en las corrientes modernas hablan un montón de cosas, es que esa conciencia inmediata, ocurren muchas cosas ahí. No solamente es conciencia, sino que también es percepción, emoción. Y puede llegar a ocurrir la imaginación ahí, el razonamiento, todo eso ocurre, es como un fenómeno conjunto, en el que si una persona es consciente es porque está percibiendo su mundo, el mundo que lo rodea. Él le dice el mundo de la vida. Y a mí me gusta esto porque, pues, o sea, si uno comienza a hacerse la pregunta, entonces, porque esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, como, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿O para qué? ¿O por qué carajos la conciencia es un problema? Yo siempre pienso... Y eso es algo que yo pienso personalmente, porque yo sé que esto también es un problema que para mí la respuesta es como, pero ¿cómo así que la conciencia es un problema si nosotros vivenciamos las cosas? Que la conciencia es intuitiva. De la fenomenología, por ejemplo, muchos de los conocimientos pasan... O sea, hay cosas que nosotros por repetición, educación, ya nos damos cuenta que no pasan así, como este ejemplo que usted nos daba del sol a lo largo de la Tierra alrededor de la rotación de la Tierra. De la rotación del Sol. De la rotación del Sol, de la rotación de la Tierra. ¿Por qué? Porque exactamente no es intuitivo para nosotros. Bruto, o sea, bruto desde sin educación y sin nada, no es normal. De hecho, los animales jamás se han dado cuenta que la Tierra está girando. Para ellos es el Sol el que está dando vueltas. No, es que a quién carajos le importa que, no sé, un arco iris se crea a partir de la reflexión de la luz en los cristales de agua sobre la vaina. A mucha gente lo que le importa es que, mírenlo. Y ya. Pero porque digamos, chévere saber la ciencia, pero pues... En la fenomenología, de hecho, no nos dista mucho de los animales, es esa conexión con el entorno, que también nos deja hablar de historia, ¿no? Porque creo también con Heidegger se tocaba uno de esos temas parecidos en donde la conciencia, por lo menos la humana, o la del Dasein, como él le pone, se parece mucho al estar como ahí lanzado en un contexto. Pero, sí, el ser histórico se reconoce a sí mismo cuando es consciente de su finitud adentro del tiempo y de toda la vaina. Y que nos vamos a morir. Yo sí tengo un abordaje muy diferente sobre la conciencia, como que me sirve mucho más para entenderla mucho más cercano a muchas cosas. Y es, por ejemplo, con la evolucionista. A mí desde pequeño con la idea de la evolución me dejaron muy pensativo con el hecho de pensar de que nosotros nos recreamos de una generación a otra, ¿sí? Aprendiendo y acumulando saberes, ¿sí?
Y saberes que se guardan en los genes, saberes que se guardan en la cultura y saberes que se guardan de diferentes maneras. Ujú. Pero, por ejemplo, si usted me dice comparar evolutivamente un gusano, ¿sí? O los tipos o planarias, por ejemplo, ¿con qué? Con seres humanos o con mamíferos, yo digo, sí hay muchos pasos de complejidad. Ojito, la complejidad o ser más consciente en ciertas cosas que un animal, por ejemplo, nosotros somos mucho más conscientes de la cantidad de luz que llega, ¿sí? Ujú. Porque un gusano, una planaria no tiene ojos, aunque sí tiene unos pequeños ojos muy... Pues, o sea, tiene modos primitivos. para poder llegar a ser percibir, me imagino, pero pues diferente. Ajá, por ejemplo, pero un terremoto, el movimiento sísmico, yo creo que son más fuertes que el nuestro. Ujú. Entonces, como que la conciencia evoluciona, ¿sí? En todos los seres vivos, ¿sí? Y algunos no vivos, porque yo creo que los virus también evolucionan. Sí. Ush, Sí, la evolución entonces como mecanismo de cambio hace que se complejicen mucho más, ¿sí? ¿De cara a qué? A responder mejor al entorno. Sí, si ya me pasó una vez, ¿sí? Puedo volver más eficiente Ujú. todo lo que está pasando. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la conciencia? Viene la evolución, ¿no? De los sentidos. Ujú. ¿Sí? Nosotros a tenemos mayor, un... a mayor cantidad de sentidos, ¿sí? Y esta condensación que se da en el cerebro con el sistema nervioso central, porque si hay otra cosa con el sistema nervioso central, es que podemos hablar de que hay mayor conciencia o menor conciencia. Bueno, y es que también es el Sí. cerebro humano, ¿no? El cerebro humano tiene muchas partes también, es que se ha desarrollado muy fuerte. O sea, es un desarrollo mucho mayor que muchos cerebros. Nosotros tenemos el prefrontal más grande entre todo el reino animal En relación. y es donde está supuestamente la idea en la que podemos llegar a tener la razón. Pero, por ejemplo, podemos llegar a... no es el tamaño del cerebro. No, Exclusivamente. es que no hablo del tamaño, sino como de la Tampoco la proporción. de lo intricado que es, como lo Maneja lo- muchas cosas al mismo tiempo. ajá. Son muchas cosas. Y entonces las partes, yo hablo de las partes, o sea, está dividido en muchas partes y son muchos procesos. Y el cerebro humano es el que está más desarrollado. Exactamente. Sí, ahí no está la Ahí cosa. iría como evolutivamente. Ujú. Sí, sin meter la cucharada a todo el tema de la evolución de la historia o la evolución de las civilizaciones, que yo sería por aparte. Pero que viene una pues ocasión. sí, es que en la historia del pensamiento no sé qué tantas, o sea, es que deberá haber, o sea, hay muchas formas en las cuales se puede llegar a ver como este problema de la conciencia ya. Imagínese como evolucionistamente hablando, que es como evolucionista me gusta también, porque pues sí, nosotros como seres humanos nos hemos desarrollado de una manera distinta a los animales. No por ello, entonces toca pensar que somos los únicos que tienen conciencia, porque también no me gusta entonces cuando... Ni siquiera la entendemos bien como para decir como ahora para que los decir que demás alguien- no tengan. Uy, eso sí es lo que me da más risa, es como no, los animales no son conscientes, pero ¿qué es la conciencia? No sabemos. No ser Entonces, o sea- inteligente, pues sí, el ser humano efectivamente no es mejor para solucionar problemas humanos, ¿sí? Como los que usted tiene, ¿no? Sí. Sí, pero sin embargo, mire todo el tema hormonal, que por ejemplo la conciencia de los perros es muy hormonal, Ujú. ¿sí? Demasiado hormonal. Los gatos a veces también, cuando uno le habla siendo hombre a una gata, Ujú. que sienten la voz Sí, gruesa y seductora. Y Es que las gatas son un video, mi gatita es toda- bonitas. No, y bueno, la conciencia ya ha evolucionado de una manera muy distinta, ¿no? Y en la metafísica, digamos, más moderna, o sea, ya por fuera entonces de ser de una capacidad del alma, de ser, de que la conciencia está por fuera Que se divide en tres del ser partes. humano, que se puede dividir en tres partes, no sé, un montón de cosas. También entonces podemos, o sea, llegamos como a la época moderna y digamos Kant, que es como uno de los Acá anda de bien, ¿no? gurús, uno de los gurús de la filosofía, entonces ya, pues porque la conciencia trascendental a mí me parece que también explica bastantes cosas, pero en la conciencia trascendental yo encuentro mucho de fenomenología. Tacho. Aquí un break. Explíquese de manera, ¿sabe bien qué entiende por conciencia trascendental? Eso es lo que... Ah, sí. Si es que Porque iba a llegar a es eso. muy técnico. No, iba a llegar a eso, claro que sí, porque me toca. Porque, pues, entonces la idea es que Kant, la conciencia trascendental, sea como un espacio en el que como que confluyen el pensamiento del mundo externo y también el pensamiento del mundo interno, como por decirlo. No quiero ponerme muy técnico con eso, pero entonces es como la percepción del mundo y la percepción interna del mundo, la subjetividad. Sí, Ok. lo que puede llegarse a entender la subjetividad, en donde entraría como el pensamiento humano, la cognición, etc. Del contexto hacia mí y de mí es el contexto. Se encuentran ambos, o sea, ambas cosas, el mundo externo y el mundo interno, el punto en el que se yuxtaponen, el punto medio, el puntico, ahí está la conciencia humana, la conciencia trascendental,
que es la conciencia de aquellos fenómenos, y no solamente de aquellos fenómenos externos e internos, sino de las categorías que utilizamos para poder llegar a entender. Entonces ahí ya eso se extiende así un montón, porque entonces ya podemos hablar de las categorías, podemos hablar de las cosas, relación, de su relación, su cantidad, sí. sí, todas esas cosas. Pero pues eso se da en un punto en el que se encuentran ambas cosas, el mundo y la percepción. Y ahí por eso me parece muy fenomenológico, porque es que, y bueno, me parece fenomenológico es porque requiere que haya percepción, ¿sí? Pero claramente no es fenomenológico porque es ambas cosas, el mundo externo y el mundo interno. Yo entendía, hay una cosa con la conciencia o el yo trascendental, y eran también las condiciones de posibilidad, ¿cuáles son las condiciones mínimas por las cuales decimos que hay conciencia? Para mí eso es trascendental, porque las condiciones van más allá de la cosa misma. Si es que lo trascendental se refiere, es más que todo es a la forma pura. No, lo trascendental se refiere como al concepto, a la posibilidad, sí, que es lo que hace posible que lo que algo hace posible que llamarlo suceda. consciente. Y lo que hace posible que exista una conciencia de algo es que exista un mundo y exista algo que lo perciba. Ya. Pero ese algo que lo... ese algo que lo percibe es una inteligencia. O sea, que algo que percibe que no tiene un externo, pues no está percibiendo es que nada. esa es la vuelta. Es una dupla necesaria. Yo me salto muchas cosas porque también comenzar a hacer... yo no quiero... A mí no me cae mal Kant, primero que todo a mí me cae mal Kant. Pero sí, claro, no quiero hablar mucho de Kant, pero entonces como... Es el momento en el que todo puede llegarse, que las condiciones de posibilidad ya no son condiciones de posibilidad, sino que son realidades. Pero es cuando hay un pensamiento, o sea, y requiere que haya un pensamiento y también un mundo, porque sin el mundo no habría pensamiento de nada. O sea, sin el mundo no se puede pensar nada, y sin el pensamiento no se puede pensar el mundo. Yo en cambio a mí me gusta irme mucho más a los hechos. Y por ejemplo, el tema para mí, la conciencia, no se reduce a un montón de cualidades trascendentales que se le puede atribuir algo para que se pueda decir que es consciente, ¿sí? O que es una conciencia porque cumple con este checklist. Sí, que si cumple todo este checklist, es consciente, si no, no. Desde mi lado también viene ese problema del checklist, y es que, por ejemplo, el cerebro es algo que relacionamos directamente con la conciencia. Parecería entonces que la conciencia es un fenómeno casi que electroquímico que le sucede a los seres vivos, ¿sí? En todo este proceso de evolución que se complejiza. ¿Sí? Si tiene sistema nervioso o algo parecido a un sistema nervioso, puede sentir y por lo tanto es capaz de formar conciencia. Si no tiene, ¿sí? No sabemos. Por ejemplo, si no tiene, no sabemos, pero podemos llegar a decir por ejemplo, que es conciencia distinta. ¿Un virus es consciente? Pues o sea, es que yo diría como, o sea, ahorita ya a lo que yo llegaría es que es un tipo diferente de conciencia, pero no puede, o sea, si de por sí no, lo que usted dijo ahorita, si no tenemos las parametrizaciones para poder llegar a decir qué es la conciencia. Entonces ahí ser humildes en un punto de decir como que, no terminamos de entender. No tienen conciencia humana. No tienen conciencia humana. O sea, no sé, si bien no sabemos qué es la conciencia humana, pero sabemos lo que... me meto con las baterías que también tienen un sistema, bueno, no tienen sistema nervioso, tienen un cableado eléctrico. No, pero eso ya es estirarlo mucho. Sí, porque por lo menos un virus sí pareciera como si fuese un ser vivo que pues es que es consciente de la medida que reacciona, o sea... No, además está diseñado para exacto, reaccionar. Y sabe cómo llegar, y sabe en dónde carajos meterse, en dónde reproducirse, o sea... Pero por ejemplo, no sé, los insectos no tienen sistema nervioso central. Es que... Tienen ganglios. Entonces, por ejemplo, la araña tiene 4. Todo su cuerpito, güey. La araña tiene 4. Ya hay uno especializado para, no sé, para los ojos, otro para las patas. Sí, se van dividiendo como las funciones, por eso puede perder una parte del cuerpo y seguir. O los gusanos, que aunque no son insectos, te los cortan y vale madres. No. Es que hay, digamos, mucha gente que es así como, no, pues es que la conciencia es esto, pues o sea, yo pienso así como en la comunidad científica también hay gente que es súper pretenciosa, ¿no? Y que también se habla, hay un antropocentrismo que es muy fuerte en muchas comunidades del pensamiento humano. Entonces sería como que todo lo consciente, entiendo por lo que me quiere decir, es todo lo consciente es porque se parece a la conciencia humana. Ajá, y entonces ahí la conciencia sería entonces que es porque nosotros tenemos desarrollado el cerebro de X o Y manera, y por eso entonces una conciencia como la de una hormiga, la de una araña, el checklist sería entonces el ser humano. Es que y a mí no me parece, ¿no? Una cosa es consciente en la medida que se parezca al ser humano. Por eso nosotros queremos ser Dios para poder llegar a crear una inteligencia artificial consciente que se parezca a nosotros. Porque mucha gente, y yo también pienso ahorita que es como, pues o sea, si usted pone cualquiera de esas inteligencias artificiales a hacer un test de Turing ahorita, pasa. Y en el pasado, en los 80s, lo pasan. Ahorita, con la cantidad de cosas que hacen, no. Por si acaso, un test de Turing es algo que se hace como con una máquina y con una persona real,
Entonces tiene que haber 3 personas, tiene que haber tiene que haber una máquina y 2 personas. Entonces una persona y una máquina que van a ser entrevistadas por otra persona. Esa persona que las va a entrevistar, si no llega a notar cuál de las 2 personas es una persona humana y cuál la otra es una máquina, la máquina logró pasar el test de Turing. O sea, Y estoy absolutamente seguro que ahorita muchísima gente puede llegar a entrar a ChatGPT. Bueno, uno puede llegar a hacer que una persona hable con ChatGPT sin que sepa que es ChatGPT, pero ponerlo así en el rol de, mira, háblale y la persona puede que no se dé cuenta que ChatGPT, que es una inteligencia artificial. O sea, la mayoría ya están pasando el test de Turing, la vaina es que siempre se ponen súper técnicos, entonces no, tienen que hacer ahora esto y esto. ¿Por qué? Porque la conciencia humana es más compleja. pues sí. Eso. Y es que otra cosa es que estudiando las IAs me doy cuenta que en serio la conciencia humana es cada vez más compleja. No, obvio. No, y yo sí. supremamente compleja. Nosotros ya habíamos hablado de esto en el segundo capítulo del podcast, en la temporada anterior, que es la de inteligencia artificial. Y yo sí digo, o sea, y eso es algo que yo sí tengo en la cabeza y es como, pero bueno, ha cambiado alrededor de ciertos meses y es como, pues claramente una inteligencia artificial nunca va a ser una inteligencia completa si la estamos comparando con la raza humana. ¿Por qué? Pues porque no tiene percepción, no va a poder llegar a tener conciencia, porque a mí me parece que la conciencia sí requiere de percepción. Sí, Puedes llegar a describirme cómo se siente pisar la playa en Bulgaria. Ahí aparece el pero tema pues, del existencialismo para darnos una cruel recordatorio también de qué es la conciencia y su estricta conexión con la muerte. Por ejemplo, una inteligencia artificial no necesita relacionarse con un entorno en la medida que no tiene ninguna necesidad. Las necesidades las tenemos nosotros. Por eso las creamos. De hecho, yo escuché a Neil deGrasse Tyson diciendo algo así que es como, pues o sea, nosotros queremos llegar a adjudicarle a la conciencia de la inteligencia las cosas que son humanas, ¿no? Pero pues tenemos a la inteligencia artificial que no requiere de la percepción, o sea, en cierto sentido sería hasta mejor que el pensamiento humano, porque puede llegar a ser consciente o inteligente sin la percepción que nosotros tenemos, pero igualmente no la aceptamos porque pues no es conciencia, porque no tiene percepción y es como, pero ¿cómo así? Si esa cosa no necesita eso para poder llegar a ser Pues, conciencia. si usted la deja quieta, no se muere. Y entonces, digamos, a partir de eso, yo sí pude pensar, entonces, no sé, los animales lo mismo. Los animales pueden llegar a tener, son diferentes niveles de conciencia porque no es como la nuestra. Pero los animales sí tienen esa relación con la muerte. Por ejemplo, los elefantes. Bueno, es que los elefanticos... Sí, que nos hace entender también que hay una conexión, que hay un futuro, que hay un después de mí, que hay algo después. O sea, que mi vida tiene algún sentido, como en un tren de cola, como que voy. No sé hacia dónde voy, pero como que mi conciencia sí va... o está interconectada con otro tipo de conciencia. Si es que los elefantes, por si no saben, los elefantes entierran a sus muertos. O sea, así como nosotros hacen un ritual. Yo he visto los rituales de los elefantes. ¿Los entierran? Sí, ellos hacen un ritual alrededor del muerto. No sé si literalmente vayan a hacer un hueco, ¿cómo van a hacer un hueco? Bueno, tienen las trompas. No, pues tienen las patas. Tienen las patas. Pero no son buenos caballos. No sé si le echan arena o solamente lo dejan ahí, pero pues hacen un entierro. Es decir, ritualístico. Pues está el tema. Como se reúnen alrededor del muerto, se quedan ahí por varias horas, hacen luto. Ellos cuando sienten que van a morir, ellos se dirigen, se aíslan de su comunidad. Cuando ya no les pueden seguir el paso y se van a un lugar para morir, que usualmente es un lugar específico que ya tienen seleccionado dentro de su territorio para morir. Así ellos saben, ajá. Ellos saben. Entonces, si te sientes mal y te vas a morir, te vas para allá. Sí, como que ya lo tienen Los organizado. cuchitos se van para allá. Sé que los cuervos también tienen luto. Las gallinas no. Pero porque siempre, marica, o sea... Las gallinas se comen entre sí. Siempre habla de las gallinas y las gallinas es como lo más pollo que hay, o sea, es un pollo. Son carnívoros. La gallina se me hace más cerca a un reptil que a un... Pues, o sea... Que no sé qué, a un loro. Pero no, sí, son solo raras y ya, o sea, y además sí, son seres... Bueno, es que ahí es cuando uno piensa, entonces, ¿una gallina tiene conciencia? ¿O qué nivel de conciencia tendrá la gallina? Pues tiene, para no ponernos, ¿qué conciencia tipo gallina? Es conciencia de Porque gallina. solo la gallina Ahí tiene esa es conciencia. como Nagel, entonces pues siempre va a haber qualias que son Sí. puntos específicos en los cuales nosotros podemos llegar a saber la relación del pensamiento de un ser animal y nosotros, y ni siquiera un ser animal, de otros humanos. Cada conciencia es un qualia. Cada conciencia. Y cada conciencia, entonces, por ende, tiene una brecha epistemológica de no poder conocer las otras conciencias. Exactamente. Hay una forma en donde hay un cierto punto cuando yo voy a comparar los dos tipos de conciencia, como lo de una gallina y yo, en donde ese tipo de distancia, oye, te digo distancia porque se puede acortar, ya le explico por qué.
Pues es inflaqueable. Yo no sé qué siente como un águila, un murciélago. Yo no sé qué es tener ecolocación. No, Yo no sé qué es, por ejemplo, ver infrarrojo. Yo no sé qué es oler, como los tiburones que tienen estos receptores electroquímicos, los deja detectar en la arena donde hay pececitos. Yo no tengo receptores eléctricos. Sería muy chévere, pero pues no sabemos. ¿Para qué? ¿Yo para qué voy a usar eso? ¿Para que cuando me siento Pues en para el poder baño, llegar a sí? ser una realidad virtual ahí re chévere, como mira, así se siente percibir como un tiburón. Hay una cosa que sí creo, y es por ejemplo con el tema de los cyborgs. A partir de, bueno, el siglo XXI ha venido con muchas innovaciones. El Cyborg Foundation en Madrid son varias personas que se han intervenido, usualmente son varios artistas también, que se han intervenido y hecho mejores. ¿No se ha dado cuenta? Creo que es como la tercera vez que hablamos de ellos, pero pues es que yo chévere, amo sí. la Cyborg Foundation. Sí, yo, pues, o sea, yo también. No, y también porque habla, por ejemplo, de Neil, que es el director, habla, por ejemplo, de él puede ver infrarrojo y ultravioleta. Entonces, los días que tienen demasiada luz ultravioleta, dices, yo no salgo. Sí, pero le ponen al lente que tiene, le ponen ojo. Pero sí, nosotros podemos expandir nuestra conciencia, reducir esas brechas. Sé que un niño con cáncer, sí, que perdió los ojos y él aprendió a utilizar ecolocación ¿para qué? Para ubicarse. Y él montaba patines a partir de la ecolocación. Sí, yo recuerdo un personaje así, pero en Superhumanos con... Es ese, creo que es ese. ¿Sí? Hay un documental que se llama Superhumanos en donde la aparecía con la capacidad, ese murió. ¿Cómo es que se llama ese mismo? No me acuerdo, pero se murió. Era afrodescendiente de Estados Unidos. Ah, no, yo estaba pensando en el de Marvel. Que no está ese murciélago. Stan Lee, güey, ¿cómo se llama? Con Stan Lee. Ajá, pero sí, porque Superhumanos era con Stan Lee. Que era otro. Bueno, pero el otro también se murió. Ah, se murieron los dos. Sí. Oh. Bueno, pero en fin. Esta fundación lo que permite analizar es que el ser humano tiene una conciencia que está estrechamente vinculada a lo que siente y a su cuerpo. Si alteramos su cuerpo, su conciencia cambia. Y eso significa que también podemos, digamos, acercarnos a mucho de lo que sentían los animales o sienten los animales, o incluso otras especies, diciendo que la conciencia es un fenómeno abierto, no es cerrado ni exclusivo. Entonces ahí ya lo de los niveles ya se nos acercó mucho más. Ajá. Como... Pero exactamente al estar abierto aquí, a otros estímulos y a otras conciencias. Ahí es donde me encanta la idea de la ciencia ficción, que es la mente colmena, porque la mente colmena lo que propone es que cada individuo es como una... Bueno, no, mentiras, no necesitamos irnos a la ciencia ficción. Las hormigas, todas las hormigas son como el mismo cerebro. No hay un cerebro como tal, centro, la reina. La reina pone huevos. Y si la reina no cumple con sus funciones, la sacan. Ah, claro. Sí, la sacan y hacen otra reina ya. ¿Quién manda la orden? Ellas mismas ya la tienen. ¿Quién dio la orden, carajo? Bueno, pero exactamente, usualmente es el mismo, es como que se ponen de acuerdo entre las hormigas. ¿Sí? A veces yo pensaría a los seres humanos así, como que si nos viera otra especie, como, ay, estas hormiguitas que se mueven, ¿sí? Como que ponen a sus propios jefes, a sus propios reyes, ¿sí? A sus presidentes, los del Medio Oriente, que se me olvidó cómo se llaman. ¿Sí? Y así mismo cuando no les sirven, pues los botan. Ahora sí meto la cucharada de la ciencia ficción, nos permite pensar en ya conciencias mucho más amplias, al término pensar en panpsiquismo, por ejemplo, en donde realmente toda la realidad es una sola conciencia, que sería como Dios, y ahí vienen las ideas de Spinoza. Y todo lo demás que está dentro, que son las expresiones de sí mismos, ¿sí? Son formas de su propia conciencia. O sea, todo es conciencia y nosotros solo somos expresiones de una gran conciencia más grande. ¿Sí? Google y cada uno de los computadores que recibe Google, ¿no sería como un tipo de conciencia entonces? Suponiendo que Google es la gran conciencia. Sí, pues obvio. Pues sí, porque tiene como la información... Tiene la información mundial, sí, los interconecta, la capacidad de interconectar todo. Bueno, no sería como el World Wide Web. Pero pues Google, o sea, sí, pues, son como sinónimos. Sí, es que en verdad Google tiene toda la información. Sí. La mayoría de la información. Exactamente, y bien interconectados y cada computador es eso. Sería un buen ejemplo, me encanta ese. No, pero entonces, ese ejemplo. Pero entonces ahí, o sea, ahí podríamos hablar entonces de niveles de conciencia y además de diferentes tipos de conciencia. Porque los seres humanos no somos tan como hormigas, somos más autónomos. Sí, porque la reina sí se encarga del aspecto reproductivo de los seres humanos, sí nos encargamos nosotros mismos. Según nosotros libres. Sí. Pero digamos, también le demos pleitesía a esta conciencia más grande que es la humanidad.
Que es como la manera en la que entendemos lo que debemos hacer. O... De hecho, ahí siguiéndole la pista a Kant de la metafísica de las costumbres, hablaba de que hay una comunidad de sentido, que nosotros sí aprendemos más o menos lo mismo y estamos predispuestos más o menos a hacer las mismas Sí, como cosas. la idea de lo bello y lo feo es a partir de esa comunidad de sentido. El sensorium le agrega sentido. Y el sensorium sería esto. Que sería, o sea, el sensorium kantiano, que es el que le agrega como el sentido o cierto tipo de sentido a las cosas a partir de las diferentes comunidades. Hablaría entonces que la conciencia, además, se abre un poquitico a otras a conciencias como diferenciadas en culturas. O... Porque es que ahí sí y ya... son modulares, van cambiando. Porque es que ahí sí ya se me sale mucho lo filósofo. Porque es ¿Por como, qué? o sea, está bien. Porque sí, claramente la conciencia también se abre y se fragmenta, ¿no? Entonces no solamente podemos hablar como de una conciencia, sino de diferentes tipos de conciencia, de niveles, etcétera, etcétera. Pero pues la ontología. Nosotros tenemos que llegar, o sea, la conciencia tiene que llegar a tener una definición en sí. En sí misma tiene que llegar a tener una definición. ¿Por qué existe la conciencia? ¿Será que la conciencia entonces tendería a esa subjetividad del pensamiento? Porque ahí no. No. Significa que entonces la conciencia se crearía comunitariamente. O sea, la conciencia necesita de un otro. Sí, como que el sentido que nosotros le damos a las cosas, pues también está dentro del sentido que todos le damos a las cosas, ¿no? Y nos encontramos con otros, la otredad. Sí, el problema de la exactamente. otredad en la filosofía es como entonces pues, cuando Y ahí nosotros... va interconectado. Ahí se interconecta todo eso y puede llegar... Uy, pero sí, o sea, igualmente, si bien comprendo eso y también como que lo comparto, igualmente me queda el mismo sinsabor de la conciencia tiene que llegar a tener como una definición. O sea, por eso digo, pues me sale lo filósofo. Ontológicamente hablando, podemos llegar a hablar de la conciencia desde... ¿Será que es, o sea, pero bueno, también de pronto puede llegar a ser que no es un concepto unívoco, sino que es equívoco y ya, porque también hay conceptos que son equívocos per se. Pero que le pegan a muchas cosas, así como un concepto equívoco. Sí, porque no solamente es conciencia, porque ya hemos dicho un montón ahorita. Bueno, sí, o sea, es una palabra que refiere realmente a muchas cosas, no solamente a una. Sí, porque estamos pensando que entonces la conciencia es la percepción inmediata, la conciencia es puede llegarse a ver en la evolución, la conciencia puede llegar a estar en el ser con nosotros, la conciencia puede llegar Incluso a... le metería un tema también de tiempo. Metafísicamente hablando. Porque ontológicamente hay cosas que demasiado grandes de las cuales nosotros no podemos ser conscientes porque la conciencia humana es muy limitada a también su tiempo de vida, su expectativa de vida. O sea, así como un niño no termina de ser consciente de muchos procesos que están pasando a su alrededor, un viejo deja de ser consciente de las cosas que hay a su alrededor. Sí, el desarrollo de la conciencia llega hasta esa etapa. No significa que tengamos que ir más. Sí, porque la especie es longeva a pesar de que los seres humanos seamos mortales. Y por ejemplo, un árbol que lleva 1000 años, 3000 años. Ese man es reconsciente. Pues es que exactamente la conciencia no es cantidad, sino para mí evolutivamente la conciencia es la capacidad, es una cualidad que le surge a las cosas para poder sobrevivir a esa velocidad de tiempo. De pronto las plantas no nos hablan a nosotros. ¿Como la supervivencia? O sea, ¿supervivencia refiere a conciencia? ¿Significa que todo lo vivo tiene conciencia? Tiene conciencia. Sí, porque quiere subsistir. Porque quiere existir. Sí, subsistir. Subsistir. No sabe por qué está, pero su lucha es por estar. Sí. Y en su lucha por estar, sea planta, animal, virus, lo que sea, ¿sí? Intenta mantenerse conectado con otro. Y también el único problema que se va a vincular a nosotros, que esto también aguanta para otro podcast, es el tema de la vida. Nosotros sí o sí relacionamos la conciencia a algo que le pasa a lo que está vivo. Pues es que... ¿Por qué? Porque la roca no, porque la roca no nos puede dar suficiente evidencia de que es consciente, ni siquiera. Ni siquiera por pensar que tiene cargas eléctricas muy grandes, ¿sí? O cosas así que hay gente que cree que son mini baterías. No es tan fácil pensar como que son baterías. Es que igual yo no así serviría de pronto como una batería, pero... Yo no pensaría como tanto en conciencia ahí, sino perceptividad. Sí, como receptividad. Receptividad mejor. Receptividad o conductividad. Sí. Pero me quedo con lo que usted dice en cuanto a que nosotros no sabemos realmente la conciencia de las plantas en conjunto hasta donde llegue. Uy, es que yo pienso en Avatar, la de los seres azules. O sea, ya. No, la de los seres azules, no es la leyenda de Aang. La leyenda de Aang es la mejor serie del universo, pero no. No, también pasa, por ejemplo, cuando viajan al gran... Bueno, sí, en el mundo en el que están los avatares. Sí, en el que están los avatares, el mundo espiritual. Cuando viajan para allá. Que están metidos en la selva, que también lo pienso como el de Avatar, la película de los azules, que ellos se pueden conectar con la
Es que con el planeta. Eso que estamos hablando, yo lo pensé en Avatar, los seres azules, es por eso, porque hay una interconexión como el micelio en todo el planeta. Y bueno, y efectivamente todo nuestro planeta está interconectado por los hongos. Sí, es verdad. O sea, si hay micelio en todo lado. Micorrizas. Las micorrizas. Y el micelio, o sea, eso... interconecta todas las plantas. Por eso, y eso lo encontramos recientemente, antiguamente. No teníamos ni idea. No, ¿sí? No, pues ahora ya tiene sentido porque carajos se interconectan tanto, porque es como, no sé, cortan un árbol y el árbol se estresa. Pues aquí dicen que se estresa, o sea, obviamente no se va a estresar, sino que sabe que está pasando algo en su entorno. O sea, como que sabe. De pronto se le comienzan a caer las hojitas. Porque piensa que, porque pues se cayó el otro árbol, o sea, una cosa así, pues hay una interconexión ahí. Y eso es un tipo de conciencia, a mí me parece, eso es un tipo de conciencia muy sensitiva. Claramente no una conciencia como la nuestra, es que ahí es donde estamos, nosotros ya hemos llegado, hemos pasado por varias, ¿no? Que pues desde el comienzo ya les dije, no vamos a llegar a propiamente una respuesta así como esto es la conciencia, ¿no? Pero bueno, voy a intentar entonces, sí hacer un checklist, porque siento que ese es un buen esfuerzo mental. Promisorio, ¿cómo se llama? Promiscuo, no mentira. No, un poco promiscuo, que va a estar cargado de todo esto, sino provisional. Provisional, sí, es provisional. Todo aquí es provisional. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace que el ser humano sea consciente? ¿O por qué decimos que los seres humanos somos conscientes? O sea, ¿qué respuesta nos podría dar una persona a la calle? Pero me parece que la gente, o sea, cuando le dicen que es consciente, es que es, o sea, es como que está presente, está presente, despierto. Como que sabe que están pasando las cosas. Que es inteligente y soluciona cosas. Que se acuerda de eso. ¿Sí? Como que es consciente. Es que se lo malo es que mucha gente también utilizaría la misma palabra para poder llegar a definirlo, ¿no? Que eso también es una falacia, pero pues como que es conciencia, pues que soy consciente que están ocurriendo las cosas. Es que sí, y es que eso es lo que se debe evitar, o sea, no podemos utilizar la misma horrible, no se puede, pero usted me dijo como que responderían, yo estoy absolutamente seguro que utilizarían la palabra. Será la autorreferencia, es una autorreferencia a la palabra porque me parece que es autoevidente que es conciencia. O sea, por eso se da autorreferencia a la palabra, porque es como así, ¿qué es ser consciente? Pues ser consciente es... Tener procesos cerebrales. Es que ahí por eso fue que yo hablé de facultades cognitivas. La conciencia es una facultad cognitiva. ¿Qué es una capacidad entonces? Es una. Cognitiva significa que le llega información. Ocurre en el cerebro. La mente es una, la imaginación es otra, la razón es otra, la conciencia es otra, la inteligencia es otra. No, el cerebro humano es súper increíble pues por eso, porque es la juxtaposición de todo eso. No, y no se limita al sistema nervioso. Y bueno, y la conciencia me parece que entre todas esas facultades es la que puede llegar a regir, porque es como, o sea, si estamos hablando de niveles, la conciencia sería como el nivel más alto de las facultades cognitivas. Que, bueno, facultades, ¿no? Porque ahorita nosotros estábamos hablando antes de empezar esto, puede llegar a haber seres que tienen otros niveles de conciencia que nosotros no percibimos como niveles de conciencia, no sé, un ser de una quinta dimensión, o sea, uno puede llegar a imaginar un montón de cosas, que puede llegar a ser conciencia y no tiene que ser una facultad cognitiva, ¿no? Estoy de acuerdo. Es como, no sé. Sino que se relacionan de manera diferente con su contexto. Se relacionan. La forma de una conciencia varía, dependiendo de su entorno, varía de sus necesidades. Lo que estamos hablando de las plantas también, es que es eso. Eso parece conciencia. A mí me parece que eso es conciencia. A mí también me parece que es conciencia. Sí, porque... Tiene una conexión con su entorno, tiene una idea de sí misma con su entorno, porque ya reacciona efectivamente a cambios alcalínicos. Es que por eso es que dicen que se estresan, que ellas cosas y les pueden pasar cosas. Ellas no solamente perciben, sino que reaccionan. Y eso puede llegar a ser o algo instintivo o inmediato, o que puede llegar a ocurrir algo ahí. De pronto la interconexión micelar entre un montón de plantas crea una conciencia. Y la pues sería una conciencia tipo selva. Y la Pachamama sería una interconexión. Yo creo que el agua alrededor del planeta. El agua alrededor de la luna. O sea, la luna es la que afecta la manera en la que el agua se mueve. Entonces, es la que genera fluctuaciones corrientes. Entonces, sería como que entonces la conciencia sería no solamente el agua y el movimiento del agua, sino la luna, que es la que hace, y también la gravedad del sol. Y lo que forma las conciencias en la Tierra, de todo este gran flujo de conciencia, sería la forma particular de cada ser, de cada especie. O sea, como que entonces nos quedaríamos... La conciencia sería un accidente, algo que le pasa al cuerpo. Que eso sí es teoría mía. Sí, la conciencia no le pasa de manera directa, o sea, fue por pura azar que le tocó esa forma, y por esa forma es que usted tiene esta conciencia y con estos límites. ¿Sí? Ajá.
Eso me hace recordar resto como, porque también hay gente que dice que la conciencia puede ser una ilusión del cerebro. La conciencia, no sé si la palabra sea ilusión, Es pero una sí es un ilusión. producto. Pero pues esa ilusión así como O una pensándolo como el Matrix. alucinación. Es una alucinación. Pero que le permite dar sentido a muchas cosas. Permite unir un pasado, un presente, un futuro. Permite unir a otros sistemas. ¿Sí? Que eso es algo que no... O sea, permite pasado, presente, futuro, memoria. Que permite solucionar problemas de adaptación, inteligencia. ¿Sí? Que permite hacer muchas más cosas para su propio beneficio. ¿Sí? Y al estar conectado con otro, pues otras cosas también se van a beneficiar. Me gustaría como dejarlo como que en ese punto en el que entonces la conciencia es como adaptativa. Como que dependiendo, o sea, uno no puede llegar a hablar de una conciencia, sino de un tipo de conciencia. Por eso es que, por ejemplo, yo no creo que hayan conciencias superiores. Creo que hay conciencias más grandes, en tamaño. Superior religioso. Pero superior religioso, sí, como que no... Pues es que o sea, cuando ya comenzamos a hablar de superior religioso, yo me voy de una de San Agustín. Y es que en esos estadios de la existencia, nosotros no sabemos nada. No. O sea, sí, entonces eso no es conciencia, nosotros tenemos conciencia. Esa cosa no es omnipotente, no. La omnipotencia es algo que nosotros nos imaginamos porque pues imagínese algo, pero pues no es omnipotente porque pues no, está por fuera del pensamiento humano, está por fuera de lo que nosotros podemos, de todas las categorías. Sí, es que sí, está fuera de todas las categorías, no le podemos está fuera de todas las categorías. Uy, y ahí ya como para comenzar a terminar, porque me gustaría dejar entonces por ahora, uno diría como si la conciencia es adaptativa. No hablamos de una conciencia... Ni vamos a buscar una definición perfecta, ontológica de una definición de conciencia, sino como que entonces la conciencia no solamente es una conciencia, sino que hay diferentes tipos de conciencia, hay niveles de conciencia. ¿Y es relativa ¿qué? A un cuerpo y un contexto? Tiene que haber existencia, ya, por lo menos. O sea, como que sabemos que tiene que haber algo que existe, y ese algo que existe tiene que ser, para mí por lo menos, un ser vivo. Porque pues ya, y ahí es cuando uno puede decir, sí, entonces en las plantas hay un cierto nivel de conciencia, ¿sí? Pero pues ya si me dicen... no sé, una pared, por más que tenga minerales y eso, una roca, por más que... No tengo cómo demostrarlo. No. Bueno, dejar eso ahí. Y también un fenómeno, un juego mental que leí también como por eso, que pues me gusta porque pensémoslo así rapidito. David Chalmers habla de los filósofos zombies. Y entonces el juego mental es imaginarse un ser humano. Cada quien se puede llegar a imaginar a sí mismo, ¿sí? Una copia exactamente igual de uno. Exactamente. Tiene todos los recuerdos, todas las cosas, percepciones, sensaciones. Todo es igual. Lo único que es distinto es que no tiene conciencia. ¿Qué haría ese ser distinto de cada quien? Porque pues cada quien se está imaginando la gente se está imaginando a cada quien a su clon, ¿no? ¿Qué haría que ese clon fuese distinto y pues como es un juego mental y que uno no sepa que no tiene conciencia, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿uno cómo podría llegar a dar cuenta que ese ser que es exactamente igual a uno no tiene conciencia? Si no tiene, o sea... Y eso a mí me deja pensando porque es como yo creo que uno no se puede dar cuenta. No. Sería como lo del test de Turing. De pronto sería como una inteligencia artificial súper inteligente. No sé. Y sí. Y ahí es donde entonces... Y ese experimento mental me gusta es porque... Cada quien piénselo, porque es que en verdad algunas veces los experimentos mentales en la filosofía suenan como tonticos. Pero no, uno lo pone a analizar y es como... No, porque ahí lo que me está diciendo es, piénsese cómo sería usted pero sin conciencia. Pero es que la vuelta del... Y funcional, porque la vuelta si del usted experimento me dice así, mental... yo me imagino a mí bajo un estado de conciencia... No mentiras, o sea... Sí, el experimento mental es usted completamente igualito con todos sus... Pero no tiene conciencia. ¿Usted cómo podría llegar a diferenciar que eso tiene conciencia o no? Preguntándole, o sea, no sé, porque igual también es inteligente, o sea, y tiene todos sus pensamientos. Pero entonces que por ejemplo llega a la casa y se desconecta. No, y me gusta el experimento porque a uno le hace notar entonces que es como, listo, y entonces eso de la conciencia, ¿qué? Si supuestamente es un problema de hace siglos y de que no sabemos qué es la conciencia. Y es que podemos seguir hablando de esto y podemos seguir hablando. Sí, ¿no? Por eso yo dije eso, yo quería dejar ese experimento mental al final, porque ya llegamos a nuestra conclusión. Todo vale monda. De hecho, iniciamos con la conclusión. Iniciamos con... No, porque para no... Esto no se agota. Son niveles, nosotros llegamos. Bueno, yo tengo la pregunta para ustedes de... Bueno, uno, para ustedes, ¿qué es conciencia? Y dos, si realmente pueden solucionar este dilema del pensador zombie, del filósofo zombie. Pues, o sea...
¿Listo? Que Y lo- si se que lo nos saca, piensen. y si se nos saca pasó algo, quisieran también hablar de algo demás, también invitados a escribirlo en los comentarios, que siempre son bienvenidos y siempre nos ayudan a sacar nuevos temas. Para ustedes, ¿qué es la conciencia? Ahí en los comentarios, porque pues estos, cada quien nos puede responder Sí, algo y distinto. que de hecho se nos habrá olvidado, que se nos habrá pasado, que ustedes digan. El problema es tan amplio y está visto desde tantos lados y obviamente no vamos a abarcarlo todo. Pero bueno, empezarlo porque van a venir más temas que sí van a ser necesarios. Vamos a hablar de conciencia y ya vamos a presuponer. Yo voy a hacer como Nietzsche. Yo ya lo dije. Presupondré que yo ya dije eso, entonces lo hablaré en los siguientes podcasts más relajado. De más un saludo grandote. Se me cuidan, patéticos. Patéticos out y nos veremos en el siguiente. Adiós.